que en el caso vamos a determinar, según este caso, ejemplos de la NIC 40, el tratamiento contable de los siguientes supuestos. Si tenemos un edificio que es propiedad alquilado mediante uno o más alquileres operativos, esto se va a tratar como una inversión inmobiliaria. Es decir, si la empresa tiene un edificio que le pertenece y lo alquila, entonces es una propiedad de inversión. Si es un terreno destinado a obtener plusvalías a largo plazo, no a corto plazo, también de acuerdo a la norma es una inversión o una propiedad de inversión. Si se trata de inmuebles, claramente estamos frente a un inmovilizado material, por lo tanto quien lo tiene que manejar es la NIC 16. Hay inmuebles destinados a la venta dentro de la actividad de la empresa o bien se encuentran en proceso de construcción. Estamos frente a un inventario, por lo tanto lo manejamos con la NIC 2 de existencias. Si tenemos un terreno adquirido sin un destino determinado, se trata o se aplica la NIC 40. Todo esto basado en lo que nos indica la normativa propiamente dicha. Si tenemos un edificio propiedad desocupado destinado a ser alquilado posteriormente, también es una propiedad de inversión. Veamos que hasta acá no estamos hablando de registros de cuantías, sino que únicamente estamos hablando de consideraciones cualitativas. Si tenemos inmuebles construidos y mejorados por terceras personas, pues es un contrato de construcción y también está vinculado a lo que es la NIF 15 en términos del registro de la parte de ingresos, pero en el caso de la empresa constructora hay propiedades arrendadas a otra entidad bajo el modelo de arrendamiento financiero, o sea, un bien que es nuestro lo cedimos en un arrendamiento financiero a un tercero. Por lo tanto, anteriormente se aplicaba la NIF 17, ahora se aplica la NIF 16 de arrendamientos. Y si tengo activos biológicos adheridos a terrenos y relacionados con la actividad agrícola, digamos plantaciones, estamos de frente a la aplicación de la NIC 41 en lo que refiere a activos biológicos. Acá tenemos las respuestas, pero lo que hicimos fue incorporarlas junto con cada uno de los enunciados. Entonces vean que es un tema acá de decisión meramente cualitativo, ¿verdad? Acá tenemos todas las justificaciones, ¿verdad? Las inversiones que se tienen, ¿verdad? Para por parte del dueño o el arrendatario que hayan acordado tener un arrendamiento financiero, ¿verdad? Se denominan inversiones o propiedades de inversión que generan rentas y plusvalías. ¿Okay? Si estamos de frente a un activo que se usa para la producción o suministro de bienes y servicios, pues entonces esto es una propiedad utilizada por el dueño. ¿Okay? Si la vamos a vender en el curso ordinario de operaciones, pues es una propiedad que entraría o como NIF 5, ¿verdad? De activos mantenidos para la venta, o si es parte del negocio, vender propiedades, lotes, etcétera, es la NIC 2 de inventarios. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuándo reconozco yo una propiedad de inversión como activo? Cuando sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia la empresa y ese costo de las inversiones sea medible razonablemente. Bien, entonces como ven, es un caso de aplicación de la norma en lo que se refiere a aspectos meramente cualitativos. Tenemos el ejemplo 2. La empresa Mont ha adquirido en el ejercicio 2005 un edificio de oficinas en Barcelona para destinarlo al alquiler mediante arrendamientos operativos. Tenemos esta información. Importe de la compra, 1.000.000 de euros, honorarios, registro y tasas, 100.000 euros, y los costos de mantenimiento diario, 1.000 euros. Al cierre del ejercicio, se ha podido determinar el valor razonable del edificio de forma fiable mediante precios actuales de mercado. Se dice que ese edificio tiene un valor de 1.500.000 de euros. Ya posterior al registro inicial, tenemos referencia de un valor de mercado. Entonces vamos a contabilizar esas inversiones al momento inicial
y al cierre del ejercicio 2005 con el fenómeno que se dio de revaluación. Entonces el reconocimiento inicial pues es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos que indicar el pago de 1.100.000 euros cargados a propiedades de inversión. Porque 1.100.000 tenemos un valor histórico o un valor inicial de 1.000.000 más costos asociados, ¿verdad? Asociados a la generación o a la compra del activo por 100.000, ¿verdad? Entonces nos devolvemos un poquito, vemos que tenemos el importe del 1.000.000 de euros y 100.000 euros de honorarios, registros y tasas. Los costos de mantenimiento se cargan o se registran directamente a las cuentas de resultados. Al final del periodo 2005 tenemos un valor razonable inicial un valor razonable de mercado de 1,5 millones de euros. Ese es el monto que nos están indicando a través de un avalúo. Tenemos un valor inicial de 1.100.000, por lo tanto el valor de la propiedad se incrementa en 400.000. Ese es el monto en el cual crece ese valor. Entonces incrementamos propiedades de inversión, le podemos poner como un auxiliar de revaluado o algo así, y los beneficios por revalorizaciones, que sería como decir ingresos por revalorizaciones, porque recordemos que la norma, en el caso de propiedades de inversión, el superávit no se lleva al patrimonio, sino que el superávit se lleva a las cuentas de resultados. ¿Ok? Muy bien. Y también es importante observar que hasta el momento no se habían realizado amortizaciones. ¿Por qué? Porque el modelo de valoración que adopta esta empresa es un modelo de revaluado. Entonces por aquí tenemos la justificación del registro, ¿verdad? Que los flujos futuros fluyen a la entidad y que tengamos una valoración fiable. Muy bien. Posteriormente la empresa escogió el método de valor razonable, por eso es que se hace el registro, y tenemos acá las referencias, ¿verdad? Desde el párrafo 38, el 45, donde nos indica, ¿verdad? Donde nos indica lo que tiene que ver, o el sustento técnico de la revalorización. Muy bien. Entonces cualquier cambio de pérdida o ganancia derivada de un cambio en el valor razonable se incluirán en el resultado del ejercicio en que surjan, o sea, son un ingreso o son una pérdida, porque estamos más que valorando el activo en su dimensión de activo fijo, digámoslo así, lo estamos valorando en términos de su condición como inversión. De ahí que tiene una metodología un poquito diferente o muy diferente. Tenemos el tercer ejemplo, donde la empresa XAS inicia actividades en el 2005 y adquiere 2 terrenos destinados a la obtención de plusvalía, o sea, netamente se compran con la intención de ganar plusvalía. Entonces, a partir de ahí, que no van a ser utilizados en actividades de la empresa, ya entendemos que son propiedades de inversión. ¿Ok? El terreno A se adquieren 500.000 euros y el terreno B se adquieren 1.000.000 de euros. Muy bien, entonces tenemos ya información básica por acá y dice que el terreno A ha sido necesario contar con unos costos de acondicionamiento, que fue ponerle cercas, hacer limpieza, ¿verdad? Un acondicionamiento del terreno, que se dice que los gastos iniciales entonces vendrían a formar parte del costo del activo por una cantidad de 50.000 euros. ¿Okay? Esa inversión adicional se origina o está vinculada directamente a la adquisición del terreno. Como la empresa sigue una política de revalorización o de revaluación, ¿verdad?, se conoce al respecto, dice por ahí, ¿verdad?, condiciones particulares o relacionadas con tales activos, ¿verdad? Dice que el valor de mercado del activo del terreno B, según un informe técnico, es de 1.150.000 euros. Ahí no hay ningún problema, no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de condicionamiento. Simplemente nos dice que ese terreno, de acuerdo
a un peritaje, tiene un valor de 1.150.000 euros. En el caso del terreno A, que tiene una característica de uso industrial, resulta que el ayuntamiento, la municipalidad del lugar, ¿verdad?, valora ese terreno en 400.000. Es como decir el valor que le asigna, ¿verdad?, la municipalidad del lugar, 400.000 euros. Y yo lo compré en 500. Eso es una referencia, ¿verdad?, que nos hace pensar que ese activo entonces está sufriendo una disminución en su valor. La empresa ha presentado un recurso para recalificar este terreno como edificable, o sea que se pueden hacer otras cosas más que de uso industrial. O sea, como para hacer algún condominio o algo así. Bueno, si eso prospera, ¿verdad?, podría situarse entre 700 y 800.000 euros, pero vean que este dato es un dato que es especulativo, ¿verdad? No es una valoración oficial, no es una referencia oficial, como si lo puede ser el de los 400.000 euros, ¿verdad?, que es una valoración propia del ayuntamiento, que cubre o que tiene que ver con la zona donde está el activo ubicado. ¿Ok? Muy bien. Solución. Vamos a ver la valoración inicial que debo registrar, ¿verdad? Es al precio de adquisición. Resulta entonces que el terreno A se adquiere por un precio nominal o inicial de 500.000 euros, más los 50 que me cuesta el cercado y la preparación que yo le hice a ese terreno. Entonces forma parte del valor inicial del terreno, ¿verdad?, conforme lo que indica la normativa. Muy bien, ahí está. Y el terreno B, que se adquiere en 1.000.000 de euros. Entonces el total a registrar, ¿verdad?, el total a registrar ahí nos indica que es por un total de 1.550.000 euros. ¿Ok? Entonces ahí tenemos propiedad de inversión, los terrenos A y B, ¿verdad? Lo hacemos un asiento resumido, ¿verdad? Vamos a ver si le paro un formatito de tabla. A mí es que me gusta como que darle algún formatito ahí con algunos colores o algo así, que se vea más bonito, ¿verdad?, más llamativo el registro o el activito. Ahorita corregimos la otra. Muy bien, entonces es cuestión como de gustos, ¿verdad?, de que a mí me gusta pues mostrar un poquito con más detalle las o que sean más llamativas para efectos didácticos, ¿verdad? Esta tablita la voy a corregir acá en el primer asiento también para que todo me quede estandarizado. No quiso. Bueno, vamos a hacerlo un poquito así para lograr, ¿verdad?, para lograr que esto me resulte de esta manera, un poquito más colorido, más llamativo, más amigable, ¿verdad?, con la vista. Y perdonen un poquito, pero me gusta como que los documentos queden bien bonitos. Por acá sí voy a tener un problema porque esto vamos a ver si hay una forma de eliminar las celdas, ¿verdad? Ok, y le damos aquí a aceptar y le damos acá insertar celdas. Ok, vamos a ver qué pasa por acá, ¿no? Se nos descochera, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces lo que voy a hacer es quitar esto acá y ponerlo combinado. ¿Ven? No le voy a dar gusto a esto. Entonces, beneficios o ingresos, vamos a ponerle un nombre más criollo: ingresos por valoración de propiedades de inversión. ¿Ven? Se ve un poquito más a la usanza nuestra esa terminología, ¿verdad? Y no usamos la terminología de España. Ok, muy bien.
Entonces tenemos por acá el registro de esas dos propiedades de inversión. Los gastos de acondicionamiento del terreno forman parte de ese valor. ¿Qué pasa con la valoración posterior? Dice que la sociedad escoge el modelo de revalorización para sus activos denominados como propiedades de inversión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la empresa, en el caso del terreno A, que hay incertidumbre respecto de su valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos calcular su valor razonable. La norma dice que se debe registrar a su valor de realización o valor de mercado. Y tenemos por acá que ese terreno A, según el ayuntamiento, ¿verdad? Vamos a hacer la tablita de nuevo. Según el ayuntamiento, tiene un valor de 400.000 euros. ¿Ok? Vamos a cerrar un poquito por acá y autoajustamos para ver si la tablilla se nos compone un poquito. ¿Ok? Muy bien, entonces según el ayuntamiento, el valor de esta propiedad de inversión es de 400.000, pero según el registro inicial en libros es de 100.000. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una diferencia, que en este caso se constituye en una pérdida por deterioro, ¿verdad? Una pérdida por deterioro, ¿de acuerdo? Entonces por aquí lo tenemos, vamos a ampliarlo un poquito por acá, otro poquito para acá, y entonces centramos la tabla para que se vea un poquito más ordenado el asunto. Y le quitamos acá, ¿verdad? Esos márgenes y demás, a veces es que quedan como algunos espacios en blanco, y por eso es que los rengloncitos quedan un poco más gruesos, ¿verdad? Pero aquí los vamos a ir arreglando a efectos de que, no sé, es cuestión de gusto mío, ¿verdad? Que se vea un poquito más ordenado, pero bueno, ahí lo logramos ya. Ok, cerrarlo un poquitito. Muy bien. Entonces existe un deterioro, ¿verdad? En el valor debido al posible plan urbanístico del ayuntamiento, que provocaría que entonces esa parte de ahí pierda valor o se devalúe, ¿verdad? Por lo tanto, en un principio de conservatismo, mejor registrar esa pérdida. ¿Qué es lo que ocurre con el otro terreno? El terreno B. Ese terreno sí no tiene alguna anotación o alguna restricción ahí extraña, de modo que yo tengo el valor al final del periodo, el valor razonable, tengo el valor inicial, por lo tanto tengo un incremento de valor de 150.000. Vamos a ver si es cierto. El primer registro fue de 1.000.000 de euros, correcto, ¿verdad? Y el terreno A tenía un registro inicial de 550.000. Entonces por aquí hay una situación, ¿verdad?, donde este terreno encontramos algún errorcillo, de modo que la pérdida realmente de deterioro es 150, porque el terreno valía menos que eso, ¿verdad? 150, ¿qué sería aquí? Millones, ¿verdad? O 150.000 euros, perdón. Muy bien, entonces tenemos por acá que las propiedades de inversión se incrementan en 150.000, producto de ese avalúo. ¿Ok? 150.000, ahí estamos. Y tenemos beneficios por revalorizaciones, pero recordemos que nosotros decidimos darle el nombre de, vamos a quitar estas de acá, ¿verdad? Vamos a marcarlo por acá. Decidimos llamarlo ingresos, y ya lo vamos a centrar, por valoración de propiedades de inversión. A veces se usa poner P.I, ¿verdad? Como una disminución, como unas siglas. Ok, entonces aquí le damos combinar y listo. Vamos a tratar a ver si nos calza ahí el diseñito. Muy bien, ahí está, se ve más bonito. Son cosas mías, ténganme paciencia. Ok, muy bien, entonces tenemos por acá estas propiedades de inversión que se incrementan en 150.000,
gracias a una revaluación. Pero vamos a ver qué ocurrió con la otra, ¿verdad? Vean que la otra más bien pierde valor. Por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, entonces estamos de frente a un deterioro, ¿verdad? Estamos de frente a un deterioro. Muy bien. Dice que debo registrar una disminución en el valor de la propiedad de inversión y un incremento en lo que corresponde a pérdidas por deterioro de inversiones inmobiliarias. ¿De cuánto es la pérdida? Vamos a ver. Resulta y sucede que esa pérdida es de 150,000. ¿Ok? Recuerdan que lo corregimos. La pérdida realmente es de 150,000 porque el valor inicial de ese activo fueron 550 y los 400 que tenemos como referencia, ¿verdad? Me da 150. Me gusta ir haciendo estos cambios o ajustes para que al final revisemos si efectivamente así es como procede, sobre todo en este caso que ya le estamos incorporando elementos de cálculo, elementos numéricos. Vamos a repasar un poquito. Dice entonces que la propiedad inicial costó 500,000 euros y que yo le agregué al terreno A 50,000 euros, de modo que efectivamente el valor de esa propiedad, ¿verdad?, se sitúa en 500,000 euros. Más 50,000 nos da 550,000. Por eso es que aquí registramos 1.550.000 compuestos de 550,000 del terreno A y 1.000.000 del terreno B. ¿Ok? Muy bien, entonces habiendo confirmado esa información, estos serían los registros correspondientes. Entonces el caso tiene pues la explicación, ¿verdad?, en cada uno de sus párrafos de las razones por las cuales se hacen esos registros, que fundamentalmente, en resumen, ¿verdad?, primero que nada, sus flujos fluyen hacia la empresa, hay un cálculo razonable basado en precios de mercado. En el caso del activo denominado terreno A, pues hay incertidumbre con el valor de mercado. Entonces, cuando hay incertidumbre con ese valor razonable, se utiliza el de costo histórico, pero ese costo histórico se va a ver afectado por un componente externo, que eso tiene que ver también con la NIC 36, de deterioro, pues pierde valor la entidad. Muy bien. Seguimos con el ejemplo 4. A continuación debe determinarse el tratamiento de las transferencias. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las situaciones que se están dando? Y recordemos que las transferencias es cuando hay reclasificaciones, que una propiedad de inversión pasa a ser activo normal o que un activo normal pasa a ser propiedad de inversión. Entonces tenemos las dos situaciones determinadas para ello. ¿Ok? Bien. Resulta que la situación que tenemos es que inicia la ocupación por parte del propietario de un edificio contabilizado como inversión inmobiliaria o propiedad de inversión. ¿Qué ocurre a partir de ese cambio? Que se transfiere a un activo corriente, ¿verdad?, a un activo no corriente, cubierto o cobijado por la regulación de la NIC 16. La empresa decide poner a la venta una inversión inmobiliaria y se pone de manifiesto el inicio de un desarrollo con intención de venta. O sea, se va a vender como si fuera una actividad ordinaria de la empresa, entonces se conforma en un inventario. Tenemos otra alternativa, dice que finaliza la ocupación por parte del propietario de una fábrica para destinarlo a uno o varios alquileres. O sea, yo tenía una fábrica que trasladé, ¿verdad?, de ser uso propio y ordinario de la empresa a una propiedad de inversión. Entonces, aquí lo que procede es que sale del cobijo de la NIC 16 hacia el cobijo o aplicación o jurisprudencia, digámoslo así, de la NIC 40. Tenemos un edificio destinado a la venta, se prepara para una operación de arrendamiento a un tercero, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo teníamos para la venta bajo un inventario, que era la NIC 2.
Pero como se decide arrendarlo, entonces pasa a ser una propiedad de inversión. Finaliza la construcción de un inmueble, ¿verdad?, en curso de construcción y se va a alquilar. Entonces pasa de venirse contabilizando con la NIC 16 a contabilizarse con la NIC 40 de propiedad de inversión. Entonces lo que nos dice la norma es que en la transferencia de inversiones inmobiliarias, ¿verdad?, según su valor razonable a ocupados por los dueños, el costo de ese bien, ¿verdad?, será el valor razonable a la fecha del cambio de uso. Ese es el valor inicial que se va a utilizar para la NIC 16. El activo pasa de inversión inmobiliaria a existencias, o sea que yo tengo una propiedad de inversión que la convierto en un inventario para la venta. Ahora que tengo una finca y lo hago en lotes y empiezo a venderlos por separado, ¿verdad? Muy bien, entonces el valor razonable, de nuevo, al momento del cambio de uso o cambio de naturaleza, se constituye en el valor inicial de ese inventario. ¿Ok? Entonces, lógicamente se pone de manifiesto el inicio de un desarrollo con intención de venta. Entonces, si yo voy a disponer de una inversión inmobiliaria sin hacer un desarrollo, eso sí, continuará calificando el inmueble como inversión inmobiliaria. O sea, allí pasa a ser inventario porque voy a hacer un desarrollo, lo voy a lotear, digámoslo así, lo voy a vender en partecitas. En el otro caso, si la fábrica se destina a inversión inmobiliaria que se contabilizará por valor razonable, la entidad aplica la NIC 16 hasta la fecha del cambio de uso y la empresa tratará cualquier diferencia en esa fecha entre el importe en libros de la fábrica aplicando la NIC 16 y el razonable conforme se registraría basado en la NIC 16. O sea que si yo hago una revalorización al momento del cambio de uso, esa no va a superávit. Esa va a superávit y no a ingresos porque todavía no era una propiedad de inversión. ¿Ok? En el caso cuando se transfiere el edificio de existencias a inversión inmobiliaria para contabilizarlo a su valor razonable, ¿verdad?, cualquier diferencia entre el valor razonable del edificio en esa fecha y su importe en libros anterior va a dar resultados. ¿Por qué? Porque se mantenía previo al cambio como una propiedad de inversión, ¿verdad? Cuando se le da término a una construcción, ¿verdad?, y se pasa el edificio inmovilizado material a una inversión inmobiliaria, es porque ya está el bien dispuesto para su uso final y puede empezar a generar las rentas o plusvalías, ¿verdad? Entonces igual todo eso invocando elementos o componentes de la NIC 40. Y aquí tenemos los cambios de esos últimos que indicamos, ¿verdad? El inmueble pasa a NIC 40, ¿verdad? De NIC 40 a NIC 16, el inmueble se destina a la venta, entonces pasa a ser cobijado por la NIC 2. El inmueble pasa de ser un activo normal de propiedad, planta y equipo porque el dueño lo deja de ocupar y lo alquila, entonces pasa a ser propiedad de inversión de acuerdo a la NIC 40. Hay existencias de inventario pero no se vende sino que se alquila, entonces pasa a ser propiedad de inversión NIC 40. Tengo una construcción en proceso, finaliza la construcción, por lo tanto, y en virtud del uso que le voy a dar a ese activo, que es de arrendamiento, pasa a ser inversiones en propiedades. ¿De acuerdo? Entonces vean que hay mucho elemento cualitativo de por medio, ¿verdad?, antes de realizar los ajustes finales. Voy a completar acá para que nos quede el ejercicio y si ya este ejercicio le va a llegar a los correos de los estudiantes y si no, si alguien lo requiere, pues cuando esté subidito en el canal de YouTube, desde ahí nos pueden solicitar el archivo brindándonos un correo electrónico. Ese sería el caso o los casitos para revisar un poco la aplicación de la NIC 40. Desde luego importante releer la norma, buscar en estados financieros publicados las notas relacionadas con la NIC 40 para poder conocer un poquito más de opciones y alternativas y poder aplicarlos en nuestra práctica profesional o académica. Muchas gracias.